de verdad le agradezco a la doctora Dadira García otra vez me acompañe porque hoy hay noticias positivas en medio de lo difícil que ha sido el coronavirus en el país y el mundo, ¿no? Porque ya pasamos el umbral de los 500.000 fallecidos. Se dice fácil, pero es difícil asimilarlo. Pero hay una luz en este camino de vacunación, que es la vacuna de Johnson Johnson, que posiblemente este viernes ya sea aprobada. ¿Qué le parece esta aprobación? Porque me da algo curiosidad. Leo que es eficaz en un 66%, un poquito menos que las otras. ¿Esto es preocupante o es normal que ocurra, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y en general todos los gobiernos establecieron que el mínimo de protección que puede tener una vacuna es de un 50%. Así que está por encima de lo que realmente está establecido. Y es una excelente noticia porque el 66% es una combinación de un estudio multinacional donde un 79%, más de un 72% era aquí en Estados Unidos la protección. En los países latinoamericanos era del 66%, que incluyó inclusive a Brasil, y en Sudáfrica llegó al 57%. Cuando sumamos todo eso y lo dividimos, queda el 66%. Okay. Pero es una vacuna que ha mostrado que es efectiva para las variantes y que va a permitir este estudio multicéntrico que dado caso de que haya que hacerle alguna modificación por alguna de las cepas, ya se sabe cómo se comporta y se pueden hacer las modificaciones de una manera más rápida también. Es maravilloso. Y además es una vacuna que creo que con solo una dosis ya estás listo, no necesitas las dos. Y creo que no es tan rígida respecto al tema de la refrigeración, ¿cierto? Correcto. La ventaja de esta vacuna es que uno es mucho más económica que para los países, sobre Muy todo bueno, nuestros países latinoamericanos, le da la claro, posibilidad de poderla adquirir, a claro. diferencia de las otras vacunas que pasan entre las dos dosis los $50, esta es muchísimo más económica, no Mm, llega a los $10, así de que eso es una gran ventaja. Por otro, perfecto. como mencionaste, el solo hecho de que sea una dosis permite que la producción sea más Ujú, rápida y se pueda distribuir de una manera más efectiva. ujú. Y el asunto de la temperatura, que es lo que ha complicado un poco la distribución de la Sí. de Pfizer y la de Moderna, definitivamente en esta vacuna es un gran punto a su favor porque utiliza la misma refrigeración que utiliza la mayoría de las vacunas que ya se colocan para niños y adultos. Así que no hay que crear un sistema especial ni de transporte ni logístico para preservar la vacuna. Me preocupa un punto, el tema de la producción, porque todo el mundo necesita vacunas. Vimos que, por ejemplo, en el caso de Rusia, ellos dijeron que no tenían la capacidad de producir para toda la demanda que hay. Pfizer ha tenido que triplicar su producción. ¿Cómo ve la producción de Johnson Johnson? Porque la necesidad sigue creciendo. Va a ser complejo, porque no vamos a decir que esto va a ser tronar los dedos, crear una Ujú, vacuna no es tan fácil, sobre todo este tipo de vacunas que ellos están usando, que utiliza un adenovirus de la gripe, un virus de la gripe, como un transporte. Yo le digo que es como el Uber, que va a ujú, llevar al virus a la célula. Entonces requieren cierta tecnología. Sin okay. embargo, el hecho de que sea una sola dosis facilita de que la producción sea mucho más rápida. Dos dosis ya implica que tienes que duplicar una producción y que a los 14 días ya tú tengas inmunidad y se mantenga después de los 28 días son Ujú, excelentes noticias. Así de que probablemente no se logre cubrir todo lo que se quiere porque hay una gran demanda, claro. pero se puede lograr ir haciéndolo paso a paso. Así de que, y hay la ventaja de que se van a ir agregando más vacunas. No es Ujú, solo Pfizer, inclusive AstraZeneca ha ujú. tenido problemas para distribuir la vacuna también en Europa, siendo una vacuna que es también más sencilla en comparación con la de Ah, Pfizer y la de Moderna. Eso es de esperarse, pero a la medida que se vayan agregando nuevas vacunas, esto se va a facilitar. perfecto. En Estados Unidos la meta sigue siendo 100 millones de dosis. Ha sido complejo porque recientemente vimos cómo el temporal invernal afectó la distribución en la mayoría de los estados, porque afectó a 30 estados, no es cualquier cosa. Pero cree que esto abre la oportunidad para que lleguemos a esas 100 millones de dosis en estos 100 días de la administración, que es el plan que tiene.
Yo pienso que sí. A lo mejor no van a ser exactamente a los 100 días porque han ocurrido problemas en la logística, pero se han ido ampliando los lugares de vacunación. La Florida, que estaba un poco rezagada, incluyendo el sur de la Florida, se está viendo el empeño de sus alcaldes, de sus líderes, de lograr que la vacuna llegue a más brazos. La otra ventaja es que si se aprueba la de Johnson y Johnson, se abre la ventana de que ya no solo se limite a las personas de 65 años, mayores de 65 años o personas con enfermedades de base, sino de que ya se puede ir ampliando el círculo, por ejemplo, para nuestros policías, Claro. los maestros, las personas que trabajan en hotelería y turismo. Todas esas personas hay que empezarlas a proteger. Sí, sí, Ustedes, los medios, los por periodistas favor. también necesitan protegerse porque Claro, tenemos que yo. seguir informados, ¿ok? Claro. Así de que entonces eso permite el que haya más vacunas. Johnson y Johnson dice que para la próxima semana, si lo aprueban, ya tiene 2 millones de dosis listas para entregarlas en Estados Unidos y que para finales de marzo entregaría 20 millones de dosis. Así de que son muy Ok. buenas noticias. Usted es muy profesional cuando toca el tema de la vacunación, cuando toca el tema del coronavirus, pero la parte política, separarla de la pandemia es casi imposible, porque por un lado el uso de la mascarilla se politizó, fue muy complejo el debate. Ahorita que actualmente en Latinoamérica estamos viendo una historia bastante triste, también lo vimos en España, que es que la vacunación, algunos gobiernos han utilizado unas dosis para vacunar a su gente, ¿no? Y no a la gente, no a los necesitados. Por ejemplo, voy a citar un caso que hoy me genera indignación, es el caso de Venezuela, que se llega a una dosis de 100.000 dosis, pero no están incluidas las personas mayores, que además no solo ya viven una situación difícil cuando ganan $1 o $2 como pensión, sino que además entonces están vulnerables porque no hay vacuna. Cree que Johnson Johnson, yo sé que no es un problema de Johnson Johnson, sino de cada país, pero podría de alguna u otra forma aumentar esa capacidad de vacunación y que ojalá sean muchos más. Yo sé que es tema, repito, separar lo político de lo médico a mí no me gusta mezclarlo porque me parece un tema muy álgido, pero qué impotencia. Y te entiendo. Como graduada venezolana, es difícil ver mis compañeros de trabajo morirse, Claro. porque simple y llanamente no tenemos una vacuna. Lamentablemente, en nuestros países donde la corrupción y el egoísmo Uh-huh. es lo que lleva a las personas que lideran nuestros países a tomar las decisiones, puedes producir 100.000 vacunas y ninguna va a llegar al que lo necesita, porque ellos son capaces de vendérsela a otra persona para ganar dinero y Increíble, dejan a la gente claro. desprotegida. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente en gobiernos autocráticos, como son Sí. el de Venezuela, ni en Nicaragua, el de Cuba, la vacuna no va a llegar a quien realmente la necesita. Así Okay. intervenga la Organización Mundial de la Salud, porque cada país debe tener su base para proteger a su población. Claro. Venezuela era uno de los países que nosotros liderábamos en vacunación a principios del 2000. Estábamos a punto de erradicar el sarampión y ahora los casos de sarampión en Venezuela dan vergüenza Sí. porque era algo que formaba parte de nuestros esquemas de vacunación. Ahora, ni teniendo dinero, ni siquiera en las clínicas se Uh-huh. consiguen vacunas para los niños. Así Claro. de que no es cuestión de producción. Yo puedo Sí. producir, pero si no hay una distribución y no hay una transparencia Claro. en el liderazgo, porque esto no es de política, esto es No, no, no. de liderazgo, Y me gusta la palabra no. transparencia. Exacto. Si no hay una transparencia en el liderazgo, no vamos a lograr que se vacunen las personas que se deben vacunar inicialmente. Fíjese, Así de doctora, que, disculpe que le interrumpa, que ujú, decía el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ayer que él ha iniciado una campaña para que las vacunas se distribuyan de manera equitativa. Pero yo digo, bueno, si se distribuyen de manera equitativa, pero no existe, como usted dice, la transparencia, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque el presidente de Argentina decía que es una payasada denunciar que se utilicen las vacunas para que los organismos vacunen a su gente, a quienes hacen favores políticos. Es una pena, sin transparencia va a ser complejo para Latinoamérica salir de esto, ¿no? mira el problema que hubo en Perú. Hay un escándalo en el Por sistema de favor. salud. Todo es un La bochorno, canciller, ¿ok? doctora, diciendo, no, yo tenía que vacunarme porque yo no puedo darme el lujo de enfermarme. Ah, pero ¿y la gente? ¿Los doctores?
¿Y cómo le dices tú entonces a un campesino que está poniendo tu plato de comida, te está trayendo tu tomate, se está arriesgando de que él sí se puede enfermar? Eso es no tener liderazgo. Nosotros tenemos políticos, pero no tenemos líderes en Latinoamérica. Y cuando uno es líder, uno lleva a su pueblo hacia el progreso, no hacia la desesperación. Así de que lamentablemente esa es las cosas que vemos en otros países. Quiero concluir por último, porque usted siempre hace énfasis para separarnos un poco del tema político, la recomendación. Independientemente de que las vacunas se estén distribuyendo, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿correcto, doctora? Lavándonos las manos, usando la mascarilla, manteniendo de cierta forma el distanciamiento social. Quiero que esa sea su recomendación para concluir, para que la gente quede de lo más comprometida a seguir haciendo el trabajo. Estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Yo siempre lo digo así. Sin embargo, tenemos que llegar a la luz, tenemos que pasar el túnel. Y la manera de pasar ese túnel es continuando con las medidas de mitigación. Funcionan, siguen funcionando y es lo que ha permitido que lleguemos a donde hemos estado. Tenemos que continuar usando las mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social, evitar los conglomerados en lugares cerrados y evitarnos tocarnos la cara y los ojos. Si lo hacemos, tenemos que lavarnos las manos de inmediato. Todas estas medidas es lo que va a permitir junto con las vacunas. Así te hayas enfermado o te hayas vacunado, tienes que continuar con las medidas de mitigación porque es la manera de cortar la cadena de transmisión, que es lo que nos está afectando más en este momento. Muchísimas gracias por siempre compartir conmigo y sobre todo por siempre dar información precisa, clara, que le encanta a la gente. Porque usted tiene esa particularidad, llegarle con términos médicos a la gente no es cualquier tarea, no todos lo pueden hacer. Y usted lo hace muy bien con mucho profesionalismo y compromiso. Siempre se lo agradeceré. Gracias, Orián. Un placer.